Es uno de los mercados más grandes del mundo. Nadie sabe realmente cuántos miles de millones mueve cada año. Tampoco hay país que no se vea o no se haya visto influido por sus redes, y controlarlo es casi imposible, al igual que frenar su expansión. Ha crecido de la mano del comercio internacional y ha llegado hasta los despachos de algunos presidentes. Así que hoy, en No es el fin del mundo, hablamos del narcotráfico. No es el fin del mundo, el podcast semanal de El Orden Mundial. Y para este tema, vamos a hablar de muchísimas drogas. Se han venido con nosotros Eduardo Saldaña. ¿Qué tal, Eduardo? Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Preparado para hablar de drogas? Tú esto te lo has empollado bien. Sí. O sea, este tema, más a mí es un tema que me gusta mucho, sí. El del narcotráfico y demás. Y David Gómez, ¿qué tal, David? Bien, me gusta también el tema. El tema del narcotráfico, no de las drogas en general. Es aquí hay un conocimiento empírico desde la distancia, no desde la experiencia. Sí, porque es que... Claro, o sea, si alguno en el caso hipotético tomáramos drogas, nadie va a decir que tomas drogas. Sí, no, aquí no hay... No, y aparte, más allá de eso, es que no tomamos drogas. Claro, no, somos... Que sepamos, ojo, Fernando, que sepamos nosotros, tú y yo, que luego lo que haga el equipo... Claro, tomamos café, alcohol, que puede ser... Que eso es un debate interesante que podemos tener en el episodio. Café, alcohol, tabaco y tal, que al final también son drogas y se legalizan y claro, ya no se conciben como, bueno, es verdad, como de hecho, narcóticos. Hay bastante pelea por hacer que, o sea, para prohibir el alcohol en algunos países. Bueno, no te adelantes, porque además hay cosas importantes que decir. Me voy a poner serio. Estamos ya en mayo, ¿no? Estamos ya en mayo y en mayo se vienen muchas cositas. Va a haber muchas novedades que se van a estrenar el día 9 de mayo en este podcast. En principio, el 4 es nuestro aniversario, el 4 de mayo. Es verdad. Que estos días es nuestro aniversario. Vamos a cumplir un año de No es el fin del mundo. Sí. Que Madre mía, parece mentira. Se ha hecho más largo, ¿no? No parece un año, parecen 10. Se ha hecho corto pero largo. Es que ha sido como muy intenso, sí. Parece que ha pasado una vida, pero luego también ha pasado volado. Pues yo recuerdo física relativa. No, pero Totalmente. cuando lo lanzamos, ¿sabes? Era muy amateur todo. Sí, bueno, estamos en el mismo sitio que bueno, cuando ya, lo lanzamos. Sí. Por ahora. De Por momento. Ahora. Vamos a, Fernando, no vamos a dar pistas. Migrar como los estorninos. Pero luego, no, lo importante aquí, el día 27 de mayo, se van a cumplir 100 episodios de No es el fin del mundo. Y eso va a ser un momento importante y, como ya hemos hecho en otras ocasiones, vamos a hacer un especial de preguntas y respuestas. Así que si tienes alguna duda un poco concreta sobre el mundo, empieza a dejárnosla en los comentarios, iremos agrupando esas preguntas que nos vais haciendo y el día 27 recopilaremos algunas de ellas en ese episodio especial. Lo que no vamos a hacer es traer una botella de champán o de cava. No, hemos aprendido la lección y queda descartada para cualquier tipo de celebración. Podemos traer confeti, que ahora hemos comprado una aspiradora en el orden mundial. Es más fácil de recoger. Pero habría que practicar antes cómo se abre para que no tengamos habría que hacer un incidentes. ensayo como con las campanadas. Pero eso, recuerda, que nos dejes tu pregunta pues en los comentarios de Spotify, en YouTube, en iVoox, tal. Eso sí, por favor, que sean preguntas concretas, que mucha gente que en otras veces que lo hemos hecho nos pone, hablad de Cuba, es como en 3 minutos que tiene que dar la respuesta, no podemos capacidad hablarla, de síntesis, Fernando. Claro, muy rápido, en por 2 hacemos las respuestas. Claro. Entonces, bueno, que sean preguntas un poco concretas que podamos contestar de manera sintética, si no es que la tendremos que descartar porque no nos va a caber. Entonces, bueno, apelamos a vuestra capacidad de preguntar de manera sintética y resumida. Volvamos al tema de las drogas y la pregunta obligada que ocurre siempre en cada episodio es ¿por qué hoy le dedicamos un episodio al narcotráfico? Pues yo os diría, Fernando, porque llevamos mucho tiempo dándole vueltas a hacer algún tema sobre el mercado de la droga a nivel internacional y es verdad que este último año hemos visto cómo el tema del fentanilo ha llenado portadas, que de hecho tuvo bastante tiro en el capítulo que hicimos, pero la realidad es que el fentanilo es solo una parte de todo un mercado mucho más grande alrededor del mundo, porque es que el tráfico de drogas, como vamos a ver a lo largo del capítulo de hoy, tiene mucha relación con la política internacional y de hecho repasar la historia del narcotráfico es ir dando saltos de acontecimientos internacionales en acontecimientos internacionales, porque ha ido en paralelo, ¿no? Al final está muy relacionado con los conflictos armados alrededor del mundo, la lucha contra las drogas, podemos decir que ha marcado periodos de la historia reciente de Estados Unidos y de América Latina, es un continente que se ha visto muy marcado por ello, y actualmente las drogas, los opioides en concreto, son una de las grandes amenazas para la primera potencia del mundo, para Estados Unidos. De hecho, yo creo que es la amenaza a nivel interno es el mayor reto que tiene el país. Sí, bueno, es lo que tú dices, que aquí le dedicamos un episodio del fentanilo el verano pasado y donde analizamos ese problema en profundidad.
Entonces, al final, sí, o sea, y el tema del fentanilo no viene de ahora, como ya lo vimos, pero la cuestión de las drogas tiene su origen décadas atrás, y de hecho vamos a ver cómo la penetración de algunas drogas ha seguido los mismos patrones que hace años. Claro, y además hay que destacar que en los últimos años este consumo de drogas ha ido en aumento, porque según el último informe de las drogas de Naciones Unidas, que es del año 2021, una de cada 17 personas había consumido alguna droga. Y esto estamos hablando de un 23% más que, por ejemplo, hace una década, que no hace tanto, y es una barbaridad. Una de cada 17 personas es algo más del 5%, una cosa así, uno de cada 5 más o menos. Sí, yo es que no soy muy de matemáticas así Bueno. a bote pronto, pero seguramente sea así. Cálculo rápido. Hagamos un forward así para adelante para pasar Totalmente. este Yo la avance. calculadora humana de saber y ganar no la llevaba Ya. bien. Pero El cifras y letras se te cantaba la parte de las era de las letras, cifras. siempre me decanté por las letras. Pero volviendo al tema de las drogas, cuando decimos que el comercio de la droga es un mercado multimillonario, no lo decimos porque sí, sino es que realmente lo es. Y hay que señalar que es muy difícil saber cuál es el valor de ese mercado porque evidentemente es un tráfico ilegal y hay cosas que no se pueden llegar a cuantificar y a saber. Pero se estima que el tráfico de drogas alrededor del mundo genera unos 400.000 millones de dólares, que se dice Bueno, pronto. no está mal. Claro, es que para que os hagáis una idea, para que podamos concretarlo un poco, sería más que el PIB de países como Nigeria o Irlanda. O sea, es una barbaridad. Es tremendo. Claro, o sea que Drogaland sería Sí. una economía del nivel de California. Claro, de Irlanda. No, bueno, es cierto que Irlanda va muy dopada por las tecnológicas, Nigeria también por el petróleo, pero bueno, que tendría una Sí, cantidad bueno, pero- considerable de actividad económica. Es cierto que uno de los problemas de los fenómenos ilícitos, pues, la droga, la corrupción y demás, es que siempre nos basamos en estimaciones, porque al ser fenómenos que no se conocen es muy difícil estudiarlos realmente. No, Claro, nadie te va a claro, decir, ¿sabes? sí, yo he generado... No hay un portal de transparencia de tráfico Eso de es. cocaína. Claro, no, el capo no te dice, no, sí, yo facturé el año Claro. pasado 1.000 millones vendiendo cocaína. No, eso evidentemente. Aquí están mis no hojas. se puede Bueno, hacer. algunos narcotraficantes sí que tenían, sí tienen registros contables y se ha descubierto gracias a eso, pero Bueno, de claro. nuevo, son todo estimaciones. Un Excel tienes que llevar porque si no se te acaba yendo de madre. Pero en fin, que esté ocultito, que si no la Guardia Civil luego te lo pilla. Es cierto que, por ejemplo, en el caso de España tenemos muy cerca la situación del campo de Gibraltar. Sí. Lo hemos visto en los últimos meses, además, ahí en la zona de la línea, con el tema de la Guardia Civil, los narcotraficantes que existen en la zona. También lo hemos visto en los meses recientes en la zona de Ecuador, con Sí, todas esto, las sí. protestas y la violencia, que en el puerto de Guayaquil era, ¿no?, el que pone Guayaquil es el sobre todo, más por el que problemático. entra la droga. Quiero decir que es un fenómeno muy extendida a lo largo de todo el mundo. O sea, casi cualquier país puede decirse que tiene algún problema relacionado con las drogas, No, no. o con el narcotráfico, siendo más Ah. específicos. Totalmente, y además entender el narcotráfico es también entender cómo influye o marca muchísimas dinámicas de zonas. Lo que tú decías, ¿no? El tema de Gibraltar es muy interesante porque hemos podido ver, sobre todo en los últimos años, cómo, o sea, algo que suele ocurrir, y es que los grupos criminales tienen a veces una tecnología mucho más avanzada que las propias fuerzas de seguridad. Es decir, Ujú. las lanchas que tienen los narcos en la línea y en toda la zona del campo de Gibraltar superan con creces la capacidad y la velocidad que pueden tener las lanchas de la Guardia Civil. Sí, y eso que es van un en problema. las pedaletas de playa, estas con cabeza de cisne. Claro, pero también el tema de la corrupción, cómo penetra, cómo erosiona las instituciones, ¿no? Y en España ahora estamos hablando de Gibraltar, pero ahí tienes el libro de Fariña, de Sí. Totalmente, sí. es Nacho Carretero. Nacho Carretero, sí. Y lo que pasaba en Galicia. Es decir, Galicia también tuvo una situación muy similar a la del campo de Gibraltar. Sí, sin duda. Y desde luego, en los últimos años, lo que ha mencionado Fer, el tema de Ecuador es fundamental porque es un país que se ha acabado metiendo en una situación crítica en la que los grupos criminales que están relacionados con ese negocio del narcotráfico han aprovechado la debilidad del Estado ecuatoriano para expandirse y llevar al país a un momento extremadamente delicado. Luego ya lo contaremos más adelante, pero es una de las situaciones más complejas con este fenómeno. Sí, aquí eso, por ejemplo, en Francia es también famosa el tema de la zona de Marsella y demás, que entra mucha droga, Bueno, el es que tema de ahora, la mafia ahora en Italia. lo veremos, pero el tema de la mafia marsellesa, eso a nivel histórico, o sea, ahora tiene menos poder, pero antes, ¿cómo se dice? La conexión francesa. Sí, efectivamente. Y luego también está el tema de Suecia, que lo hemos visto también con el tema del narcotráfico, por supuesto en Países Bajos. La en zona de los Balcanes. sí, ¿Habéis la visto zona la de los serie Gomorra?
No. Pues ahí la mafia albanesa, la mafia conexión albanesa. que tiene con la mafia napolitana y esos casamientos entre familias, las redes clánicas funcionan muy bien. O sea, es que es un temón. Sí, Bueno, sí. y tienes ahí también, por ejemplo, el puerto de Amberes, que creo que Sí. es uno de los que más... Bueno, lo de la Amberes y Rotterdam. Claro, Sí, la sí. mocromafia, ahora que Es ha verdad, la estado- Querían mocromafia. secuestrar a Rute, cargarse a la princesa. O sea, esa gente Claro, iba a topísimo. Pero Sí, sí. llegan a desafiar a instituciones tan importantes como la Casa Real holandesa. Bueno, desafían al Estado. Y eso Claro, lo he visto en sí, muchos sí. países como eso, Colombia, México. Al final te desafían al Estado Sí. sin ningún tipo de problema. Avanzaremos en muchos de esos casos, los iremos a analizar un poco más en profundidad, pero sí creo que es importante que definamos antes un poco mejor el narcotráfico. Es decir, cuando hablamos de narcotráfico, ¿de qué estamos hablando? Y sobre todo, ¿qué dimensiones tiene o alcanza? Pues mira, Fer, se entiende el narcotráfico como aquella actividad económica que consiste en el comercio de drogas tóxicas a gran escala. Se considera la principal fuente de ingresos del crimen organizado a nivel internacional. Es decir, es en esencia una actividad ilícita, por un lado, y transnacional, que esto es muy importante, entender esa naturaleza internacional del negocio del narcotráfico. Además, una de las particularidades del narco, como vamos a ver, es que aprovecha muy bien el desarrollo del comercio internacional y la economía de mercado, por lo que no supone un desafío para esta, sino que simplemente crece en paralelo a ese mercado. Es como un parásito Sí, Sí, del comercio internacional. sí, podríamos definirlo así. Sí, aprovecha esas estructuras del comercio internacional, se beneficia de ellas para fomentar ese negocio. Y en muchas ocasiones se ve beneficiado por la mejora de esas conexiones que hemos visto sobre todo en estas últimas Es que décadas. yo trabajando el guión llegué a la conclusión de que la mejor manera para entender el narcotráfico, una de ellas, Ujú. es mirarlo como si analizáramos un mercado. Sí, O sea, es que es un mercado. Claro, sí, es que funciona de la O misma sea, manera. no sabemos mucho porque al final es ilícito y poco transparente, pero es un mercado. Hay un libro que se llama Narconomics, cómo administrar un cártel de la droga, que escribió Tom Wainwright, que está muy bien. O sea, yo lo recomiendo a quien nos esté No, escuchando. no lo tienes aquí, ¿no? Es que es en ebook. Ah, bueno, entonces no. Me lo pillé y yo lo recomiendo porque hace un repaso muy bueno. Y al final, los cárteles alrededor del mundo y los grupos criminales aplican al tráfico de drogas la lógica que uno puede aprender en un MBA o en un grado de administración y dirección de empresas, ¿no? Porque tenemos zonas productoras, rutas comerciales, intermediarios, almacenamiento, traslado fronterizo, reparto, consumidores, y llegan incluso a tener atención al cliente en muchos casos. Es decir, lo tienen como muy bien estructurado, Claro. ¿no? Y además, si es una industria de 400.000 millones, claro, quiero decir, algo o tiene que estar mínimamente organizado para generar ese volumen de pero es que se negocio. organizan muy bien. Claro, Esa es claro. la cuestión. No porque se lo digas a los Yado y esta gente, que te montan ahí un... No, pero acuérdate, con la pandemia vimos muy bien cómo también los grupos criminales se adaptan muy rápido. Y con las nuevas tecnologías también, la digitalización también ha llegado al mundo de las drogas, por ejemplo, porque cada vez es más común comprar mercancía a través de Internet. ¿Cómo se dice? La Deep Web se utiliza mucho para comprar droga, ¿no? Es decir, pero también han desarrollado servicios de delivery en ciudades de todo el mundo. Es decir, durante la pandemia el delivery de drogas se puso muy de moda y se ha instaurado, lo encuentras en cualquier ciudad de... Lo hablábamos tú y el otro día, el tema del problema de la... Es que yo no sé con quién lo hablé, el problema que supuso la pandemia para los consumidores de droga, en el sentido de que era muy difícil, de que muchos de ellos intentaron acaparar droga para poder pasar claro. el confinamiento. Claro, es que subieron muchísimo los precios. No ya la subida de precios, la logística, lo que es el suministro, Claro, se rompe la sí, cadena sí. de suministro con un confinamiento. Es que, de hecho, yo juraría que O sea, yo como la última milla, por así decirlo, por ponerme en términos comerciales, de la última milla, esa del reparto, igual que es la camioneta de Amazon, esa última milla en la pandemia se rompió. Mucha gente, muchos camellos, compraron perros o adoptaron perros claro. para poder salir a la calle a pasear y pasar droga. Porque era una forma de tener esa excusa de poder salir para pasear el perro. Y vamos, yo es que recuerdo que escribí un artículo en la pandemia de cómo se habían adaptado los grupos criminales a la pandemia, y uno de los problemas era el tema del tráfico de drogas, que había colapsado todo, porque todo el mundo estaba encerrado. Y luego es verdad que los consumidores pasaron situaciones muy malas, porque tienes mono... No, claro. No, claro, la abstinencia es tremenda. Pero esta idea de
el narcotráfico como lógica de mercado, me recuerda mucho a la serie de The Wire, una escena que están, no sé si habéis visto The Wire. Sí. Me puse con honestidad, me van a crucificar. Me puse el primer capítulo y no me enganchó absolutamente en nada. Pero tienes que es darle... que es para que te crucifiquen ahí directamente. No, pero yo estoy con Fer en que hay que darle 3-4 capítulos, un poco más. No estaba en ese mood. Yo eso te lo compro con Breaking Bad, pero creo que con The Wire es algo que te engancha desde el primer momento y si no te haces lo de San Pancracio, poco faltaría porque vamos. Pero bueno, hay una escena, ya cuando la serie estaba más o menos avanzada, que sale en Avon Parksdale y Stringer Bell, la gente que lo haya visto sabe cuál es, que dicen son solo negocios o son negocios. Y es verdad, se refleja claramente esa dinámica de que el narcotráfico es una actividad mercantil como otra cualquiera, entre comillas. Sí, no claro, sabemos que no, pero no lo estamos blanqueando, pero que funciona con esas pero que lógicas. para entender cómo funciona es muy interesante trasladarlo o utilizarlo como cualquier otro negocio legal. Hacen lobby y todo. Claro, exactamente, pero como toda actividad económica, el narcotráfico también tiene mucha influencia social y política. Hombre, claro. Y como veremos hoy, hay regiones del mundo y países cuya situación política y económica no podríamos entender sin analizar el papel que ha desempeñado el narcotráfico. Hemos hablado de Ecuador, pero tenemos otros casos muy conocidos como el de Colombia, que es un país donde el narcotráfico ha marcado profundamente su historia reciente. Pero como este hay muchos otros, tanto en América Latina como en otras regiones del mundo que iremos mencionando más adelante. Y es que el narcotráfico es una actividad económica, pero no es una actividad económica cualquiera. Es una actividad que consigue obtener los ingresos suficientes como para poder rivalizar con cualquier estructura estatal. Ya hemos visto la cantidad de dinero que mueve, que es semejante al PIB de grandes países. Mira los cárteles mexicanos, el armamento que llegan a tener. Sí. ¿Qué lucha tú contra eso? No, y que es cierto que al final el tráfico de drogas a menudo acaba trasvasando a otros tráficos ilícitos, como es la trata de personas o como es el tráfico de armas. Quiero decir que es relativamente raro que cuando adquieres cierto nivel, parece que yo soy aquí de repente mucho de cárteles en la droga, cuando adquieres cierto nivel, como que tu negocio no se puede dedicar solo a la droga. Tienes que empezar a diversificar. Claro, sí, es que tienes que poner los huevos en distintas cestas, Fernando. Claro, ya tienes que ser como Gustavo Fring en Breaking Bad, que abres tu negocio de pollos hermanos. Eso es. Y la lavandería, todo eso sí. Bueno, es cierto que ya lo vimos en el episodio que le dedicamos a Ecuador, como al final el narcotráfico permea a todos los niveles del Estado y te puede carcomer un país entero. Además, no tiene ningún problema en hacerlo, que puede llegar a expandirse rápidamente por un país o por una región y luego, que en muchos casos, lo hemos visto, el narcotráfico tiene capacidad de hacerle frente al propio Estado. Sin ninguna duda, sí, desde luego. Y Ecuador es ese ejemplo más reciente, que lo hemos mencionado varias veces, pero es como el más de actualidad a día de hoy. Pero hay otros como Colombia que es verdad que ahora ya no tienen una situación tan crítica como la que se vivió hace décadas, aunque sigue habiendo bastantes problemas con el tema de la producción de coca, que se ha incrementado en los últimos años, y el narcotráfico, pero sí que es verdad que hubo un momento con la violencia paramilitar de las FARC que el narcotráfico era una fuente de ingresos o la principal fuente de ingresos de esa guerrilla. Pero el caso ecuatoriano nos ayuda a entender lo difícil que es hacer frente al narcotráfico, porque este es transnacional la mayoría de las veces. Claro. Volvemos a incidir en esa idea que es importante que la gente se quede con ella. Es decir, no involucra a un solo país ni a un solo grupo, sino que son redes de organizaciones que forman toda esa cadena de negocio. Y en este caso ecuatoriano lo vemos muy bien porque la mercancía llega de esas zonas productoras como Perú o Colombia principalmente, países que tienen sus grupos autóctonos que controlan esa producción, pero parte de esa producción también acaba llevándose a Ecuador. Y en este país tienes esas organizaciones autóctonas que se encargan de la gestión del producto y del control de los puertos. Hablamos en su momento de los choneros, tenemos ese episodio de Ecuador que hay que recomendar a la gente, que está bastante bien y en el que hablamos de todo esto. Y ha aparecido, incluso también ha hecho ahí pequeños cameos en el episodio de Hezbollah, que Hezbollah también ha tenido o tiene parte de su actividad relacionada con el tráfico de drogas. Claro, y estos grupos autóctonos han tejido alianzas con otros grupos criminales más grandes, como son los mexicanos, en este caso el cártel de Sinaloa o el de Jalisco Nueva Generación, o Albania, que también tiene su propia actividad de ingresos paralelos en sus países de origen. El caso de la mafia albanesa y su penetración en Ecuador y en América Latina también es muy interesante. Y al final, ¿todo esto qué supone, Fer? Pues que nos encontramos con una red que tiene una financiación enorme, porque ya no es solo la actividad que realizan, por ejemplo, en Ecuador, es que tienen ingresos de los grupos aliados que les ayudan a ganar más peso en el mercado. Claro. Bien a través de la compra de armamento, el pago de mordida, el know-how de cómo gestionar una red de narcotráfico. Claro, es que corta tú eso sin ayuda del Estado vecino.
No puedes. No puedes. Es decir, Ecuador solo no va a poder frenar eso. Necesita el apoyo de todos los vecinos de su periferia y no todos están muy por la labor. Sí, que incluso otros países también como que tienen su propio problema. Es como, bueno, Claro. que cada palo aguante su vela, Sí. ¿no? Y es cierto también que, claro, esto como acaba rebasando el propio ámbito del narco y del negocio del narcotráfico, con tanto poder llegan a influir de manera evidente a nivel político. Claro, es que no nos tenemos que quedar simplemente con que estos son traficantes y ya está. Luego Claro. tienen unas relaciones con políticos. Ha influido muchísimo en procesos políticos alrededor del mundo. Es un negocio que mueve tanto dinero. Al final necesitas tejer redes en muchos estratos y áreas del poder donde desarrollas tu actividad. Desde controlar a los directores de los puertos a controlar al alcalde de turno, etcétera, O sea, ¿no? que al narco le interesa un Estado débil y en ese proceso la corrupción es algo ineludible, es decir, Claro. algo que el narcotráfico debe incentivar para precisamente encontrar grietas en el Estado y poder colarse por esos huecos. Totalmente. Yo estoy pensando, por ejemplo, en el panameño Daniel Noriega. Me lo llevo barro para casa porque a los Estados Unidos le llegaron a montar una invasión para acabar con él, ¿no? Pero si nos vamos a casos más recientes, tenemos a Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras, y si vas a estratos más intermedios, ya la lista puede ser interminable. Un caso muy sonado en 2023 fue el de Genaro García Luna, que este hombre era exsecretario de Seguridad Pública de México bajo el gobierno de Felipe Calderón. Sí. ¿Qué pasa? Que este señor tuvo tenía el cargo de luchar contra el narcotráfico en México y con el tiempo se acabó descubriendo que recibía dinero del cártel de Sinaloa, que estaba dirigido por aquel entonces por el Chapo Guzmán, y le pagaban para que hiciera redadas contra sus rivales. Claro. Es decir, a los cárteles contrarios, ¿no? Entonces recibía mordidas, básicamente recibía mordidas por hacer su trabajo, pero orientarlo de la manera que favorecía al Chapo Guzmán, ¿no? Entonces, al final, hay que entender que los grupos criminales buscan aliarse con funcionarios públicos para conseguir que miren para otro lado o incluso, como en el caso de García Luna, que hemos dicho, para que dirijan esas operaciones antidroga contra sus rivales en el tráfico de drogas. Claro, que en definitiva les favorezcan por omisión Totalmente. o por acción hacia otro lado. Y es justo lo que veníamos comentando antes, que ha sido además un instrumento muy útil para diferentes regímenes y grupos también paramilitares a la hora de conseguir financiación. El ejemplo más paradigmático, lo acababa de mencionar previamente, el de las FARC, que encontraron en el narcotráfico esa fuente de ingresos para financiar su lucha armada contra el Estado colombiano. Sin embargo, otro mucho más reciente y bastante más desconocido es el del régimen sirio de Bashar al-Assad y el tráfico de Captagón. El Captagón, para la gente que no lo conozca, que yo desde luego hasta... Yo, o sea, no sé qué es esta vaina. Pues mira, te lo cuento. Tiene su enjundia, ¿eh? Es un antidepresivo que Naciones Unidas prohibió hace años y que el régimen sirio revivió durante la guerra civil para traficar con él y conseguir dinero. Y esto ha generado una importante crisis de salud pública en Oriente Próximo, donde los consumidores de esta droga no paran de crecer. Es como el fentanilo de la Sí. región. ¿Sabes en qué web hay un articulazo de esto? A ver si lo adivinas. Hay un o sea, nosotros Tenemos un artículo del sí, Captagón. hay No un creo, artículo, ¿no? Sí, hay un artículo del Captagón. O sea, Madre mía. es un antidepresivo caducado. Sí, que trafican con él y el régimen sirio ha sacado mucho dinero de ello. Y en la zona de Yemen, Omán, es un problema muy gordo. O sea, de en Yemen yo adicción al conozco Captagón. el CAT, El CAT también, sí. que además te deforma la cara. Es una cosa horrible porque es como una especie, como la hoja Sí, de coca. Yo creo que el CAT se masca, si no estoy equivocado. Sí, es como. Sí, debe ser como una planta que tú estás ahí como un camello Sí. rumiándola, pero llega un punto en el que no sé si te adormece o algo así, pero llega un punto en el que el carrillo, el pómulo, te lo Sí, deforma. Tienes un huevo como si te hubiesen pegado un Sí, puñetazo. sí. Y en Yemen son súper adictos. El Captagón es eso, es sintética y con la guerra en Siria se ha expandido mucho. ¿Pero su te va consumo. deformando la cara solo con tomártelo una vez o es No, algo yo creo que No, sí, es sí, progresivo. eso. Es como la coca y el tabique, claro. Sí, Llega vale. un punto en el que es, Vale, sí. es erosivo, no es no que una vez ya te deje como si te hubiesen pegado el Cassius Clay, vamos. Sí. Yo sé que, bueno, que hay momentos internacionales que no se entenderían sin el narcotráfico. O sea, al final es una dinámica histórica que lleva muchísimos siglos ahí. Asumo que luego también lo tocaremos, ahondaremos en esa parte, pero estoy pensando, por ejemplo, ya que lo habéis mencionado o lo habéis dejado caer, en esa guerra contra las drogas que desplegó Estados Unidos en su momento. Ujú. Un fracaso bastante considerable, y fue una política interior y exterior Sí. que marcó profundamente, por ejemplo, a algunas regiones como América Latina. Pero bueno, antes de ir a cosas como esta guerra contra las drogas o guerra contra el narco, vamos también con algunos temas más generales. ¿Cómo
podemos decir que se estructura a nivel mundial el narcotráfico? Sí, porque antes hemos comentado que hay que mirarlo como un mercado y efectivamente, es decir, al final en un mercado tú tienes zonas exportadoras y zonas productoras, ¿no? En el caso del narcotráfico, ¿vale? Tenemos unas zonas productoras a nivel mundial, que son los principales puntos de producción de drogas. Estos no suelen aparecer en los mapas tradicionales del comercio al uso, porque es verdad que no son zonas punteras a nivel tecnológico. Sin embargo, si hablamos de las drogas, son las zonas líderes, ¿vale? Claro. 2 de ellas están en Asia y otra en América Latina. En Asia tenemos la zona del Triángulo Dorado, que es la frontera entre Laos, Myanmar y Tailandia. Ahí se ha producido históricamente mucho opio y en estos años, de hecho, ha vivido un cambio, está evolucionando y se está lanzando a la producción de drogas sintéticas también, porque en el sudeste asiático está aumentando mucho el consumo de pastillas. Luego, si miramos a la otra zona productora importante, en el continente asiático está la zona de Asia Central, que tenemos ahí lo que se conoce como la media luna dorada, que es esa zona de Afganistán, parte de Irán y Pakistán, hace una especie de media luna, por eso el nombre. Ahí tenemos una producción bestial de amapola dormidera, ¿no? Sí. Vamos, de opio. Y por último tenemos la región cocalera de los Andes en Sudamérica, que es clave de nuevo en la producción de hoja de coca y también de cocaína. Y aquí habría que añadir también a México, porque tiene su propia dinámica este país, no es solo un país de tránsito, también se ha vuelto un productor en algunos tipos de droga como la metanfetamina, la marihuana, heroína, fentanilo. ¿Sabes? México sería un extra a esas 3 principales zonas. Claro, y estas son las principales zonas de producción, pero si nos fijamos en las rutas, también hay que destacar países o zonas de tránsito que son muy relevantes, porque al final el narcotráfico nos ayuda a entender la situación de muchos de los países o regiones por los que van los cargamentos de droga. Siempre es más fácil transportar este tipo de mercancías por zonas con poca seguridad o por esos estados débiles que mencionábamos antes, y esto los narcos y los grupos criminales lo saben bastante bien. Pensemos, por ejemplo, en América Central, en países como Honduras o Guatemala, que han sido tradicionalmente rutas para ese paso de la droga, o Ecuador, que desde hace unos años ha visto ese aumento de la delincuencia y del tráfico de drogas precisamente por ese puerto de Guayaquil, entre otros, que servía como salida de esa droga, sobre todo a puntos como México. Y estas rutas salen desde los centros productivos hacia los grandes mercados de la droga, que son Europa y Estados Unidos. Por ejemplo, desde Asia hay 3 rutas principales hacia Europa, que está la de Asia Central al norte del Mar Caspio y del Mar Negro, más la o menos. ruta de la seda, básicamente, ruta de la seda de la droga. Ruta de la seda de la droga, que claro, entra por Rusia, por Ucrania. Luego tienes la ruta del Levante, que es la que va por Siria, por Líbano, Turquía, y que sube por los Balcanes. Y está también la ruta del Mar Rojo Sahel, que cruza el sur de la península arábiga, entra por esa zona de Sudán más o menos y va hacia el Magreb hasta ese sur de Europa. Y hacia Estados Unidos esta mercancía va por rutas marítimas a través del Pacífico, por zonas como pueden ser Indonesia y Filipinas, y llega a esa costa oeste de Estados Unidos, la zona de California principalmente. Y si miramos al otro punto caliente, está esa zona de los Andes en Sudamérica. Las rutas principales van sobre todo hacia el norte, es lo que comentábamos. Hacia zonas consumidoras. Claro, hacia Estados Unidos, que es ese principal demandante de la droga que se produce en América Latina. Cruza la selva colombiana y venezolana hacia el Caribe, desde donde se distribuye hacia Europa o bien hacia Norteamérica. De hecho, con el Caribe ahora hay un montón de problemas con el tema de Haití, porque como Haití siempre ha sido tradicionalmente un estado fallido, pero ahora está fallando mucho más. Entonces, en la guerra contra la droga de Estados Unidos controló mucho la zona del Caribe, pero como se está descomponiendo completamente el país, está aumentando de nuevo el tráfico de drogas a través de la zona de Haití y demás. A través de Haití. Sí. Creo que cuando toquemos Haití, que es un país que tenemos que tocar sí o sí, hay que mencionar esto porque es un punto bastante importante. Otra ruta importante, también hay que mencionar algunas que van a través de Brasil hacia Europa, y ahora también bajan por el Río de la Plata hacia los puertos argentinos. Sí, es verdad. Y estas lo que hacen es entrar por África Occidental y suben por el Sahel hasta el sur de Europa, lo que habíamos dicho antes. Sí, que por ejemplo la zona de la triple frontera entre Paraguay, Argentina y Brasil es complicadita, ¿eh? Ahí hay también unos grupos criminales de AUPA. Claro, eso es un caladero ideal para la proliferación de esos grupos criminales. Pero luego también hay otras que directamente van hacia los grandes puertos europeos, como habíamos mencionado antes, el de Amberes. Pero en el continente americano las rutas van mayoritariamente hacia Estados Unidos, que es el principal demandante.
fabricante y el principal consumidor de esa droga a nivel global. Centroamérica y México son las principales zonas de paso de la cocaína que va hacia territorio estadounidense. Con lo del Salvador lo vimos, que al final las pandillas eran más intermediarios que aseguraban el paso de la droga y ya está, ¿sabes? Como los moteros de la zona de Estados Unidos con asegurar los cargamentos. Pero bueno, lo más importante al final, yo iba a ir a lo que mencionaba David, que son los mercados principales de consumidores, porque sin ellos el negocio mundial de la droga no tendría sentido. Claro. Y de hecho, ya lo desarrollaremos luego, pero parte del fracaso de la lucha contra el narcotráfico está en que no se ha intentado frenar su consumo tanto como la producción. Ya, y ahí está el problema, porque si la demanda no cesa, ha quedado probado que la oferta tampoco va a parar, acabará encontrando su camino, ¿no? Los principales mercados son Estados Unidos y Europa, pero ojo, porque está empezando a haber cambios. Aunque estos dos siguen siendo los principales, el consumo de drogas está evolucionando a nivel internacional. ¿Por qué? Porque las clases medias en otras regiones están aumentando. Claro. Y eso está haciendo que consuman más que la droga. demanda aumente a nivel Claro, global. y también se están desarrollando nuevas drogas sintéticas que está favoreciendo que haya nuevas zonas productoras y que surjan nuevos mercados. Y ahí es donde tenemos el África Occidental, el que está aumentando el consumo de droga, y el sudeste asiático. Claro, que aquí hemos hablado mucho de las zonas productoras de la materia prima natural, claro, en el sentido de que al final, pues eso, la droga, o sea, la coca viene pues de la hoja de coca, además de toda la mierda que le meten por el camino, pero ya empieza a haber muchas drogas que simple y llanamente no hace falta nada natural detrás, lo creas en un laboratorio y a correr. Tal cual. Y con todo esto que hemos mencionado de las rutas del narcotráfico, países consumidores, también ese auge de las clases medias que está propiciando la expansión de la droga en otros estados, vemos algo muy interesante, que es esa relación norte-sur en el mercado de la droga. Los países ricos, con esas sociedades más adineradas, más acomodadas, son los grandes consumidores. Y esto es muy importante porque refuerza esa relación de poder y esa lógica entre países ricos y países pobres. Una visión muy marxista. Sí, antes de que David siga en su perorata bolchevique, claro, vamos con otra cosa que, aunque no es tan adicto, no genera tanta adicción como la droga. Yo creo que hay gente muy enganchada a esto, ¿eh? Está muy enganchada y además es más satisfactorio incluso que la droga, que es la libreta del orden mundial. Pensaba que se decir enganchar más que el manifiesto comunista, ya que estabas ahí. La ponemos aquí. No tanto. No, la libreta del orden mundial, que como siempre, ya sabes que si te suscribes por un año a esta santa casa, a El Orden Mundial, te la regalamos, te la mandamos a cualquier Hemos tenido que hacer España. un nuevo pedido, Fernando, porque se las han fumado. Bueno, se las han haciendo un chascarrillo. No des ideas de cosas que se pueden hacer con nuestra libreta, ni papelina ni nada por el estilo, por favor, no. Está para tomar notas o molar más, porque nuestra libreta es muy útil. Entonces, ahora con el código, recuerda, código podcast, te damos un 10% de descuento y además te llevas la libreta por la cara. Entonces, ya que hay tanta gente, porque este episodio, bueno, es que cada episodio no es el fin del mundo, lo escuchan decenas de miles de personas. Sí, y además, yo digo que están muy enganchados porque el otro día fui a una charla en la universidad y una alumna me dijo que lo escucha en el gimnasio. Y yo me preguntaba, a ver, que está muy bien, que a mí me gusta pero ¿en el gimnasio, en la elíptica o en la bici, escucharnos a nosotros hablar de política internacional? Bromas, yo tengo amigos del máster que me han dicho que lo escuchan en el gimnasio. Bueno, oye, para gusto los colores. Sí, sí, y además… Pero el próximo día ponemos ritmo de fondo, ¿sabes? Para que… Y hacemos los burpees. Claro. Nos van a hacer burpees. Pero sin saltos, ¿eh? Claro. Sin saltos. Burpees salto, porque los saltos de milurista. Eso es. No, es que me aturulláis la cabeza con que se suscriban. Que se suscriban, eso. Y también un saludo a la gente que pasea a los perros, porque tú dices lo del gimnasio. Sí. Pero el otro día dije, no, que mucha gente nos escucha durmiendo y tal. Y mucha gente nos dijo, también saluda a la gente que paseamos al perro. Sí. Un saludo a la gente que nos escucha paseando al perro y que a su vez no lo usa para pasar droga. O sea, que es también importante. Su droga no es el fin del mundo. Eso es. Que esta sea la droga buena. La droga legal. Eso es. La droga buena no es el fin del mundo. Una droga de calidad. El conocimiento. Eso es. Muy de profesor, porque vuestra droga, chicos, tiene que ser el conocimiento. Pues eso, código podcast, recuerda. Y luego te metes en elordenmundial.com/suscríbete y nos echas una mano, que jolín, que nos hace falta más gente que se suscriba. Esto es No es el fin del mundo. Vamos a volver a un poco a una medida de cierta lógica y racionalidad. De todo esto que comentáis ahora, entiendo también que hay un momento en el que todo este gran mercado de la droga, toda esta gran industria de la droga comenzó a surgir, que es un momento en el que la demanda de este tipo de psicotrópicos, por así decirlo, se empieza a desarrollar y estas rutas empiezan a crearse, a asentarse.
cómo llegó la droga en general, en ningún Sí. tipo en específico, a popularizarse tanto. El fenómeno, ¿no? Claro, Porque el fenómeno de la droga. gente se preguntará, ¿pero siempre se ha consumido droga a este nivel? No. Y eso es muy importante, Claro, ¿vale? bueno, Porque lamer sapos desde el sí, desde pero, el pero no, inicio de si los no teníamos crímenes. una estructura Claro, internacional una como red de la. narcotráfico. Exactamente, ¿no? Ha ido evolucionando y tiene que dar muy clara una cosa, y es que el comercio de drogas, legal e ilegal, ojo, esto es muy importante, va de la mano del desarrollo del comercio moderno. Y eso está ligadísimo. Además, hay una cosa que tenemos que tener muy presente cuando pensemos en el narcotráfico actual, y es que no habríamos llegado a este punto sin el papel que jugaron los estados y las empresas privadas en el negocio de las drogas hace más de un siglo. ¿Por qué? Porque al igual que ha pasado ahora con el fentanilo en Estados Unidos, que quien haya visto la serie de Dopesick, por ejemplo, lo explica muy bien, cierto. muchas de las drogas actuales entraron de manera legal e impulsadas por las industrias. Es decir, la heroína, la morfina, eso lo vamos a ver, entraron legalmente en muchos estados. Si tuviéramos que fijar un momento en el que empiezan a sentarse las bases del narcotráfico moderno, este sería la expansión colonial durante el siglo XIX. Y en concreto, las conocidas como guerras del opio, que fueron unos conflictos que no solo marcaron a China, sino que también sirvieron para expandir el tráfico de opio alrededor del mundo e iniciar así ese desarrollo de la industria moderna de las drogas, de nuevo, legales e ilegales. Claro, o sea, en el origen de todo esto están los británicos. Así, Sí, es que- empezando así. Sí, luego se sumaron los franceses y ya... Claro, Bueno, ya sí, lo sí. mejor de cada casa. Claro, pero básicamente empezaron esto los británicos. Es cierto que las guerras del opio, ahora lo explicamos en qué consistieron, a día de hoy siguen siendo un periodo en el que China es recordado por China y en la propia China Sí, como una época humillante de derrota, de sumisión, de ofensa. O sea, es un periodo que les fastidia sí. lo más profundo de su alma. Sí, sí, absolutamente. Para muchos en China, las guerras del opio, lo comentabas, fueron una absoluta humillación. Y por poner un poco en contexto, nos encontrábamos en un periodo de expansión de Reino Unido, es ese siglo XIX, imperialismo británico en su auge, y en la zona de Asia, los comerciantes británicos tenían un problema, que es que el mercado chino se les resistía. Y el imperio asiático solo vendía y apenas compraba, lo que provocaba que no saliera nada rentable para los comerciantes Claro, era británicos. deficitario. Pero, y aquí es donde está la clave, había una demanda importante de opio en China. Los británicos lo estaban trayendo desde plantaciones en la zona norte del subcontinente indio. Los chinos lo compraban y empezaba a ser un negocio bastante rentable. Y ante ese aumento del consumo de opio, el emperador chino empezó a poner límites, llegando a confiscar un cargamento. Esto hizo que los británicos respondieran y estalló la Primera Guerra del Opio entre 1839 y 1842. Y esto se resolvió con la cesión a Reino Unido del territorio de Hong Kong. Que como curiosidad aquí, el banco HSBC, Sí, este mítico, es enorme. Claro, pues este fue fruto del éxito comercial que tuvo la venta de opio en Hong Kong, porque se fundó un banco para poder gestionar los ingresos que estaban Para poder teniendo. canalizar toda la Básicamente, pasta que generaba la droga. La cuestión es para que veamos hasta dónde llegan hoy la herencia y los ecos de ese boom del mercado legal, porque en ese momento era legal de la droga. Claro, que entonces en aquel momento militarmente China era una mierda pincha en un palo, Claro. llegaron los británicos y dijeron pim pam pum y fuera y Tal quedaron cual. totalmente sometidos. Y eso, claro, fue humillante para China. Exactamente, y hemos hablado que hubo una primera guerra del opio, eso significa que hubo otra guerra del opio. Claro. Y la segunda estalló unos años más tarde, en el año 1856 concretamente, y esta vez Francia, que también estaba sacando mucho dinero del opio, se alió con Reino Unido. Dijo, esto es rentable, aquí sacamos pasta, pues Claro, que vamos a por Francia ello. ya estaba en Indochina, que hemos dicho que es una de las zonas Claro, generadoras de droga. Ese es el tema. Ya, Claro. ya. Y esta segunda guerra del opio estalló también por los impedimentos que las autoridades chinas ponían a la entrada de opio en el país. Y finalmente el imperio chino fue derrotado y se legalizó el comercio de opio y el mercado chino en general se abrió a los europeos. Por eso se entiende ese sentimiento de humillación y de sumisión Claro. de China a las potencias Y occidentales. Además hay otro tema con las guerras del opio, que hay dos elementos que a mí siempre me han parecido muy interesantes. El primero es que hay un debate muy amplio sobre por qué se produjeron, porque unos plantean que fueron fruto de una estrategia de Reino Unido para acabar con un rival geopolítico, introduciendo ese opio, pero
Pero por otro lado hay otros que señalan que fueron el resultado de la propia avaricia colonial, ¿no? Porque las empresas privadas querían más y más dinero y estaban dispuestas a todo para conseguirlo. Y el otro asunto que es también muy, muy relevante o curioso, ¿no? Es que sentaron las bases de todo el negocio del tráfico ilícito que vemos ahora. Claro. ¿Por qué? Porque al principio en China era ilegal. Y claro, muchos de esos comerciantes británicos empezaron a sobornar a las autoridades chinas, se empezaron a aliar con grupos criminales que había en China para mover la mercancía. Vamos, que no había mucha diferencia entre los comerciantes británicos del momento y el Chapo Guzmán ahora, ¿sabes? Claro. Eso es interesante porque en la práctica, o sea, China era un país que cuando llegan los británicos allí a principios del siglo XIX ya estaba atrasado. O sea, ya sabemos que se había ido quedando atrás en la carrera porque se había cerrado sobre sí mismo. Pero era un estado medianamente funcional. Pero el problema de los chinos es que, claro, empiezan a meterte droga en el país, la población se te acaba siendo adicta Sí. y el Estado se te corroe. Y o sea, a China no le fastidia tanto porque los británicos vendiesen droga, sino porque la debilidad que genera en el Estado viene todo, o sea, es toda la carcoma que luego vivirán durante el siglo XX hasta que no triunfa ya la República Popular China, de guerras civiles, estados débiles y tal. O sea, que es como nosotros, o sea, vosotros los británicos destruisteis nuestro Sí. Estado, nos hicisteis débiles a base de la droga. Pero claro, es esa época victoriana en la que la droga en el Reino Unido estaba bien vista o no mal vista. ¿Habéis leído Sherlock Holmes? No, de Conan Doyle. Sherlock Holmes era consumidor de opio. O sea, Conan Doyle ahí se ve muy bien y hasta en las pelis también se ve en las Sí, últimas... Benedict Cumberbatch Sí, en sí. la serie. Sí. Pues sí. el tema es ese, que el opio se consumía. También, ¿por qué? Porque las guerras del opio provocaron migraciones de chinos hacia Estados Unidos, hacia Sí. Reino Unido, y con ellos también llevaron ese opio y abrieron esos fumaderos de opio en zonas como Londres o la costa este de Estados Unidos. Y también es verdad que era de manera legal, ojo. Claro. Es decir, llegó de manera legal también a Europa. Esto y también Estados aparece, Unidos. Claro. mi referente es Tintín, Tintín en el Loto Yo- Azul. Es que sabes que yo a Tintín no lo soporto. Pues Tintín en el Loto Azul acaba en un fumadero de opio y están ahí fumando El opio jovencito tranquilamente. confuso ahí. Sí, no recuerdo qué tiene que hacer, que está siguiendo a alguien y acaba metido en un fumadero de opio y tal para que... Es que hubo muchísimos, se expandieron por Sí, sí, China sí, y sí, sí. posteriormente Londres, Estados Unidos. Sí. Entonces, una vez se legaliza o queda legalizado, normalizado, es cuando se produce el gran boom mundial. Exactamente, sí, es lo que te digo, ¿no? Los franceses empezaron a también exportarla y muchos chinos que emigraron hacia las ciudades europeas porque China estaba en decadencia, llevaron consigo el opio y también los propios comerciantes y europeos que iban y venían de allí se empezaron a abrir todos estos fumaderos alrededor en las distintas ciudades europeas y estadounidenses. Es que hay algo también muy importante y es que muchas veces se obvia esta cuestión al hablar de ello, que muchas drogas que hoy están prohibidas, que son ilegales, entraron a nuestras sociedades de manera completamente legal. Justo, es que es lo que comentaba Edu, completamente legal y de hecho muchas se anunciaban como algo revolucionario, que en ese momento realmente lo era. Otra cosa que hay que tener en mente es que estamos hablando de un momento en el que confluyen dos dinámicas, el auge del comercio de opio y la revolución en la industria de la química y la farmacia. Que le dedicamos un episodio a la industria química, Sí, la industria química eso en, es. en Sí, este sí. podcast. Sí, sí, muy recomendable también. Mm. Y el opio se consumía tradicionalmente tal y como venía de la planta, es decir, se fumaba como si fuera, por ejemplo, tabaco. Como otras plantas se había utilizado a lo largo de la historia para tratar dolencias y temas medicinales. Y a principios del siglo XIX se empezó a vivir una revolución en ese mundo de la química, a lo que se le añadió la industria y esto cambió el ámbito de la farmacia para siempre, hasta hoy. Es en este periodo, en la década en torno a 1830 más o menos, cuando se empieza a producir la morfina y el campo de la medicina cambia por completo. Claro. Ahí empezó una carrera por descubrir y producir fármacos que necesitaban como base plantas como podía ser el opio. Y en 1832 se descubrió también la codeína, por ejemplo. Y todo esto se comercializaba en farmacias. Parece mentira, ¿eh? Esto, la morfina y Imaginaos. la codeína son cosas blanditas en comparación con todo lo que viene después. Sí, hombre. No, desde luego, Claro. desde luego. La morfina fue muy usada, por ejemplo, durante las guerras europeas y durante esa guerra de secesión. Y claro, mucha gente fue teniendo acceso a este medicamento y también a los efectos que producía la Claro. morfina. Es decir, empezaron a surgir esas adicciones, tanto a la morfina como a sus derivados. Es que, de hecho,
la cocaína, por ejemplo, surgió en parte como reacción a esos medicamentos analgésicos. ¿Por qué? Porque con un proceso químico se trataba a la hoja de coca para extraer lo que son los alcaloides de cocaína y producir cocaína, ¿no? Que también se vendía como un medicamento para subir el ánimo. Y de hecho es conocido que la Coca-Cola, en origen, llevaba una pequeña dosis que acabaron un poquirritín, para animar un poquito, venga, ¿sabes? Pero el tema es que acabaron quitándolo cuando se vio que era una sustancia que no era tan beneficiosa para la salud. Y es que, al final, otro punto de inflexión fue que a finales del siglo XIX se descubrió la heroína, que luego sería tan dañina, porque tú decías lo de que había otras más potentes. La heroína ya subió aún más la apuesta y acabó siendo bastante dañina. Aquí en España recordemos la entrada de la heroína. Yo no la recuerdo, pero 80. Exactamente, fue muy dañina. Sí, y luego también es cierto, ahora que estábamos mencionando así como antes a Sherlock Holmes, no sé si era Freud el que era cocainómano, heroinómano. Sí. O sea, de hecho, que creo que Freud tiene citas hablando de la cocaína. Diciendo sí a las drogas. Sí. O sea, yo estoy tirando de memoria de cuando preparamos el capítulo, pero recuerdo que había citas de Freud hablando pues eso, del consumo de cocaína. Claro, que también es cierto que en esa época la droga también tenía un componente de ambientes intelectuales, ambientes bohemios. Pero porque se confluyó eso con la revolución de la ciencia y el auge también de esas corrientes espiritistas en Europa. Sí. Entonces, el opio te ayudaba a alejarte de tu propio ser y reflexionar. Entonces, hubo un boom porque se estaban descubriendo nuevas sustancias que podían hacer, pues la idea del superhombre o los nazis consumiendo drogas en la guerra. Todo eso tiene también que ver con esa idea de la química como la revolución para superar y trascender al ser humano que habíamos conocido, ¿no? Sí, la droga como algo revolucionario. También creo que hay una serie que no llegué a ver, creo que se llamaba The Knack, que era sobre médicos de finales del siglo XIX que toman muchísima… Yo no la he visto. Es que es muy asquerosa, entonces yo no soy muy pro sangre, pero me resultaba asquerosa. Pero bueno, que al final eso, en la medicina de finales del siglo XIX había muchísima droga, que yo creo que sí hay bastante droga en la medicina actual, pero bueno, aquí cada uno que haga lo que… los médicos dando lo que quiera. Pause. Bueno, no creo que descubra ningún secreto. Entiendo aquí también que en este momento, en esta fase, las autoridades empiezan a ver que esto de la morfina, que si el opio, la cocaína y tal, se está yendo un poco de madre, que a lo mejor, bueno, no es tan beneficioso como parecía al principio, y mucho menos si lo das a los niños y cosas así. Claro, empiezan a haber problemillas. Claro, y fisuras. Claro, ya no era un plan sin fisuras, desde luego, esto de dar droga diestro y siniestro. Claro. Y las autoridades, por eso, en muchos países europeos y en Estados Unidos, empezaron a poner límites a esa venta legal de algunas de estas drogas y medicamentos. El opio, por ejemplo, se prohibió en Estados Unidos a principios del siglo XX. Pero ya era demasiado tarde porque el mercado de estos productos estaba bastante maduro. Durante décadas habían circulado de manera legal y muchos consumidores ya eran adictos en ese momento. Cuando de repente se prohíben, se quedó un hueco que algunos no dudaron en aprovechar y ocupar, que es un poco también esa idea de la ley seca. Claro, de lo que pasó. La demanda ya la tenías creada. Claro. Y más de sustancias adictivas, es decir, que no es, me han prohibido, yo qué sé, los jarrones de flores. No. Bueno, qué pena, me buscaré otra cosa. No, es como, es que necesito esto para vivir porque soy un adicto. Claro, y es precisamente a partir de aquí, en este momento, cuando el tráfico de narcóticos pasa a ser una actividad ilegal y el narcotráfico y los grupos criminales se unen para siempre. Claro. Además, todo este proceso se da también en un momento en el que el mundo estaba conectándose cada vez más. Por ejemplo, en 1869 se había inaugurado el Canal de Suez, ahí en Egipto. En 1914 tenemos también la inauguración del Canal de Panamá y el mundo iba mejorando sus conexiones, en este caso marítimas, lo que hacía que el tráfico de productos, incluidas las drogas, pues fuera mucho más sencillo. Sí, totalmente. Y entiendo que es ya aquí cuando podemos decir que ese narcotráfico empieza a parecerse un poco más a lo que conocemos hoy, a lo que vemos actualmente. Cuando muchas de estas sustancias pasan primero a ser vistas como algo ilegal, entiendo también que los grupos criminales empiezan a un poco revolotear e interesarse por ellas. Y aquí es eso, tenemos a los primeros grupos de narcotraficantes en México, por ejemplo, en la zona del Mediterráneo. Sí. ¿Cómo se estructura ese narcotráfico desde entonces? ¿Cómo empieza a tomar forma?
Pues mira, Fer, durante la primera mitad del siglo XX, podríamos decir, con las dos guerras mundiales, pues estos conflictos no ayudaron a que ese negocio del narcotráfico pudiera prosperar. Claro. Sería después cuando ya veríamos un auge sin precedentes en ese negocio del narco. Sin embargo, los grupos criminales sí que tenían puesto el ojo en las drogas. De hecho, cuando se terminó con esa famosa ley seca en Estados Unidos que mencionaba antes, los grupos criminales no tardaron mucho en pasar del mercado del licor al mercado de la droga, sobre todo pasando heroína y cocaína, que eran las sustancias más célebres en Pero aquel cuanto momento. más adictivo es, entiendo que hay más lucro, más capacidad de ganar dinero. Sí, también es que va escalando, ¿no? Claro, Ah, claro. porque, sí. de hecho, Llega un eso- punto en el que te sabe a poco el whisky. No, yo creo que en la serie de Narcos se ve muy bien cuando están pues con la marihuana, no sé qué, y luego pasas a la coca, ¿sabes? Y ya pasas a la heroína, ¿sabes? Es siempre... Sí, sí, es gradual, ¿no? Entonces, por intentar acotar un poco esto en un marco, podemos diferenciar tres grandes fases del narcotráfico desde entonces. Una primera muy marcada por la guerra de Vietnam, en la que la heroína llega a Estados Unidos. Bueno, ahí está la peli de American Gangster para ver eso. Está Sí. muy chula y con Denzel Washington. ¿Tú lo has visto, David? Sí, es así, American Gangster sí. Que básicamente meten heroína en los ataúdes de los soldados que caen en Vietnam y que van a Estados Unidos para, Sí. para que llegue la Es droga. que- O sea, que juega un papel muy relevante esa guerra de Vietnam en la Sí, o proliferación sea, de droga en Estados Unidos. es un muy buen ejemplo, porque es verdad que había drogas en Estados Unidos, pero eso, pues había marihuana, pero no tenías el boom que estaba señalando David que tuvimos tras la Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Qué pasa? Que muchos soldados se enganchaban en Vietnam, porque lo hemos mencionado antes, esa zona, la producción del opio no había parado nunca, siempre había estado muy Claro. presente, ¿no? Muchos de esos soldados ya eran adictos al llegar a casa, eso favoreció también que la demanda de esta sustancia que es tan adictiva siguiera creciendo en el propio Estados Unidos. Los grupos criminales franceses, por ejemplo, fueron clave en el narcotráfico mundial en los años 70, que es lo que hemos comentado antes de la conexión francesa. ¿Por Sí. qué? Porque el tráfico de heroína desde Indochina y posteriormente desde ese triángulo dorado estuvo controlado durante muchos años por la mafia corsa y la mafia marsellesa. Vale, claro, vale, que es claro. esa conexión francesa que hemos dicho, ¿no? Esta ruta tiene sus orígenes en el negocio del opio que tenían los franceses durante la etapa colonial. Como que ellos la heredan un poco. Había un know-how y además los corsos siempre habían sido unos, ¿cómo se dice? No Unos ibas a decir unos corsarios. mafiosos, pero... No unos mafiosos, pero siempre se habían enrolado en la marina francesa, ¿sabes? Con los marselleses Sí, también. en el capítulo de Napoleón, lo contamos brevemente, la dinámica clánica que existe en Claro, Córcega sí. es muy diferente a la de la Francia metropolitana. Y eso marca mucho el carácter y cómo se buscan la vida los corsos. Claro, el tema es que aunque el opio se había prohibido para el consumo recreativo, sí que se seguía produciendo para suministrar a la industria farmacéutica. Entonces, por eso no había parado nunca su producción. El tema es que muchos de estos productores vendían el opio a traficantes que lo llevaban a través de Turquía, ojito con Turquía y la mafia turca en esta época, lo metían en el Mediterráneo y ahí iba a laboratorios en Marsella, se producía la heroína que luego se mandaba a Estados Unidos, ¿no? Es decir, toda esa red, es verdad, que se desarticuló durante los 70, cuando ya en Francia se inició una guerra contra las drogas y también en Estados Unidos, que presionó mucho a los franceses para decir, oye, acaba con esto porque nos estás hundiendo. Y tú que has estado, y fue uno de los grandes momentos de este podcast, que tiene que salir irremediablemente en cada episodio, ¿sigue habiendo droga en Vietnam? ¿Sigue habiendo heroína en Vietnam o no la Pues viste? no lo sé y no pregunté. O sea, sé que, por ejemplo, es muy dura la prohibición del gobierno vietnamita al tema de las drogas. Claro, Digo, que yo- ya se lo saben. Me hablaron de gente de muchos occidentales, bueno, muchos no, algunos occidentales que estaban en prisión por haber consumido una droga Bueno, es lo que sintética, ocurre en ¿sabes? Tailandia, en estos países, ¿no? Sí, que como te con- pillen claro, nada... En Singapur creo que también son te muy crujen. estrictos, sí, sí. Pero es sí. verdad que o sea, hay zonas en las que se sigue produciendo, pero no es lo mismo, o sea, la parte más de Laos, Claro, Myanmar y Tailandia sí. creo que es mucho peor sí, que el la Triángulo zona de Dorado, Vietnam. que se llama, claro, por eso. claro. Efectivamente. Y es aquí, precisamente, cuando empieza la segunda gran fase del narcotráfico, en la cual la cocaína está en ese centro. Y se la conoce como la época de los señores de la droga. Tenemos aquí a Pablo Escobar, Sí, al bueno. cártel de Cali, el auge de los cárteles mexicanos con figuras como Amado Carrillo Fuentes, alias El Señor de los Cielos, Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero
o el Chapo Guzmán, O del sea, que todos hemos los que hablado. salen en Narcos, básicamente. Sí, básicamente es justo en esta época, en esta segunda fase, Sí, cuando sí, empiezan los a 70 y pico, proliferar 80. Sí, estas figuras conocidas del narcotráfico en América Latina. El fin de la guerra de Vietnam y el inicio de la guerra contra las drogas alteraron la balanza del narcotráfico. La heroína desde el sudeste asiático era más difícil de conseguir. Entonces se abrió una oportunidad para otros grupos y otros productores de droga. Y los cárteles colombianos empezaron a llenar el mercado estadounidense de cocaína. Y llegaría a su apogeo precisamente en esos años 80. Scarface y Tal este tipo cual. de cosas. Sí, Que acuérdate sí. que en Scarface le advierten a Tony A Montana, Tony Montana, sí. lo de meterse en la coca, ¿sabes? Como Ya. que se veía como algo ya muy chungo. Ya. Sí, es verdad. Sin embargo, la política de mano dura de los gobiernos colombianos apoyados por Estados Unidos debilitó a los narcos colombianos, pero los mexicanos ya habían aprendido la lección. Y es ahí cuando esos cárteles mexicanos se convierten en los principales gestores del narcotráfico. Pero una cosa que hacen los narcos mexicanos es diversificar su oferta de drogas. También trafican con drogas sintéticas y con heroína, Claro. que cultivan en México, donde ya había tradición de esta planta porque la habían traído los chinos a principios de siglo. Claro. Y estos años, además, están muy marcados por la entrada de cocaína en Estados Unidos, pero también en Europa, porque la economía europea estaba creciendo y ese consumo, en consecuencia, aumentaba. Oye, aquí hay que tener una cosa en cuenta, que una cosa no sustituyó a la otra. Pero sí que entró también y aumentó mucho más la oferta Claro, se hicieron de drogas, complementarias. ¿sabes? Porque a ver si alguien nos está escuchando y dice, no, la heroína, no. Es decir, había consumo de hecho, en The Wire se ve, consumen coca, también consumen crack, ¿sabes? Sí. Es decir, se amplía mucho más el mercado de la droga. Claro. No, y al final eso, que países como México son capaces de romper, por así decirlo, la cadena global y de hacer todo el proceso. O sea, que solemos pensar o ver a México como un país de filtro amarillo y desértico, pero Sí. en realidad México es un país muy montañoso, que se puede cultivar también con zonas muy húmedas, donde se puede cultivar Sí, bien o sea, todas esas plantas el de opio, la el droga. opio sí que se Claro, claro, o la porque- marihuana. México claro. era un gran cultivador. En narcos se ve claramente, México era uno de los grandes productores de marihuana. Por eso, que en el momento en el que tú consigues hacer todo el proceso, cultivarlo, tratarlo, exportarlo, pues claro, tienes la capacidad de ser una potencia en la droga y todavía más si eres el país que linda, que tiene frontera con el mayor consumidor Claro. global de droga, ¿no? De todas formas, en este periodo se daban además, lo sabemos, otras dinámicas internacionales que estaban favorecidas, bueno, que sí, por el auge del narcotráfico. Aquí estaba, lo sabemos, la Guerra Fría en esta época de la segunda mitad del siglo XX. Hubo países que usaron ese narcotráfico para financiar grupos anticomunistas. No, totalmente. Sí. O sea, Estados Unidos en América Latina es un clásico. Sí. O sea, la Guerra Fría pesaba mucho también en la política de Estados Unidos, en esta War on Drugs, que en la Sí. guerra contra las drogas. De hecho, se dice que en el momento en el que la lucha contra la droga y la lucha contra el comunismo colisionaban, siempre pesaba la lógica de la Guerra Fría. Y aquí, es decir, si era necesario apoyar o hacer la vista gorda con los cárteles o los grupos paramilitares que traficaban con droga para debilitar a grupos de izquierdas, se hacía la vista O gorda. sea, en el piedra, papel, tijera, URSS ganaba a droga. Siempre. Entonces, aquí el ejemplo más significativo, ¿no? El que todo el mundo que nos está escuchando puede tener en la cabeza es el de la contra nicaragüense Claro. en los años 80. Sí. Ahí, años después, el informe Kerry llegó a la conclusión en el 89 de que había evidencias claras de que la contra se financiaba con el dinero del narcotráfico, cuando se estaba apoyando a la contra. Claro, en ese momento de la Guerra Fría, eso importó mucho menos que el papel del grupo armado para luchar contra el comunismo. Es decir, era mucho mejor apoyarles, darles dinero, pese a que estaban sacando pasta y se sabía que ganaban dinero con el narcotráfico de droga que iba a Estados Unidos, que surgieran grupos de izquierdas. Pero claro, cuando se miraba para otro lado, es lo que os digo, se estaba permitiendo que más droga entrara en Estados Unidos. Y Claro. esto fue un escándalo muy gordo. Claro, sin duda. Pero ojo, porque esto no es solo una cosa de Estados Unidos. Es verdad que fue lo más sonado y lo más conocido, pero, por ejemplo, los franceses hicieron lo mismo en la conocida como Operación X. Durante la Guerra de Indochina, los servicios de inteligencia franceses utilizaron la venta de opio para financiar a grupos afines en su lucha contra los vietnamitas. Sí. Claro, o sea, que al final... Y esto lo hicieron antes, es decir, los Sí, sí. franceses ya lo habían sentado precedente. No, pero o sea, tiene sentido en tanto que si la droga deja tanto dinero, pues es un recurso muy goloso con el que financiar otras cosas que Claro, puedes financiar. pero también ha servido para financiar a dictadores. Porque Claro, antes poníamos el ejemplo de Noriega. Es decir, Noriega es muy representativo, porque si un dictador como Noriega estaba relacionado con el narcotráfico, pero venía bien a Estados Unidos, era como, bueno, no pasa nada. ¿Qué pasó? Que claro, cuando acabó siendo insostenible y se cayó la Unión Soviética, colapsó,
Pues, ¿qué le hicieron a Noriega? Claro. Una intervención, un golpe y fuera, ¿no? Es decir, Sí, la lógica... la política de Claro, es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Pero Pues la ya está. aceptación de los Sí, sí. narcorregímenes cambió, pero no podemos obviar que al final parte de las consecuencias de la entrada de droga fue el resultado de que las potencias miraron para otro lado con este tipo de personajes. Claro, Sí. y de ahí ya damos un salto a una tercera fase que podemos decir que está mucho más marcada por la atomización y por la diversificación de las sustancias. Las drogas sintéticas están aumentando y las zonas de consumo, como comentaba antes Edu, se van ampliando. Por ejemplo, hay regiones como el continente africano que está viviendo un aumento muy importante del consumo. Por ejemplo, el consumo de tramadol o Es CAD, verdad. Sí. que es lo que hemos dicho, esa droga que se consume sobre todo en África Oriental. Y otro ejemplo interesante es cómo está creciendo el consumo de metanfetamina en el sudeste asiático. De hecho, en su último informe, la ONU señala específicamente que es una de las cosas que más preocupan ahora mismo. Y de esta fase, uno de los elementos más importantes es precisamente esa atomización de los grupos criminales y cómo esto hace que la lucha contra el narcotráfico sea mucho más difícil en países como México, por ejemplo, Claro. o también en Ecuador. Lo hemos comentado en otros capítulos. Pero cuando se acaba con una estructura centralizada que tienes bien localizada, lo que suele pasar es que se fragmente. Surgen grupos más pequeños que luchan entre sí por el poder. Claro, y eso además es uno de los grandes problemas que se ha generado. Sí, sí. O te cargas al líder del cártel y surgen otros. Claro, sí, es como, sí, es como la hidra. Sí. Básicamente, cortas una cabeza y salen dos, ¿no? Y es un problema, y causa escisiones y tal. Eso en la lucha contra el narco mexicano ha pasado de manera constante. Y ahora mismo... Bueno, tenemos un gráfico de la Sí, evolución de cierto. los cárteles, Es verdad, que cierto, se ve cierto. cómo se van atomizando muchísimo. Sí, te tienes a la cabeza y los hijos sacan 2 cárteles o 2 lugartenientes sacan 2 cárteles y así sucesivamente y es imposible. Y luego, de hecho, provocas más violencia porque, claro, se pueden a pelear entre Claro, ellos. y es tal. que Es como- ese es otro de los el problemas. caso de Son Ecuador. carteles que rivalizan entre sí, Claro. que se están disputando ese control del territorio y ese vacío de poder que antes por lo menos controlaba una figura centralizada. Claro, y en el caso de México, que cuando ya le dediquemos un capítulo, tienes esa dinámica con un país que es uno de los principales productores de armas y que en muchos estados es legal la compraventa de armas. Es decir, es que es un combo muy... Sí, una combinación terrible. Sí, el mundo del narcotráfico nos ha enseñado que la multipolaridad puede llegar a ser peligrosa. Entonces Sí. es mejor la unipolaridad hegemónica para ciertas cosas. Pero bueno, ¿cómo está evolucionando ahora mismo el narcotráfico? ¿En qué Pues situación podemos decir que estamos? Es lo que estaba comentando David, Fer, que está variando, evoluciona, pero hay una cosa importante y es que la demanda no está disminuyendo. Ujú. Y eso yo creo que es el punto más importante, porque una cosa que se ve y que hay que tener muy presente es que el narcotráfico tiene una capacidad de adaptación para los cambios geopolíticos enormes. Y no se va a acabar con ello. Por el ejemplo, I+D de la droga. sí, o sea, por ejemplo, en América Latina es lo que os contaba, ¿no? Yo el ejemplo que veo más claro es el de cómo están cambiando las rutas, porque el Caribe, que había sido esa región que había sido poco accesible, pues ahora de repente se ha abierto de nuevo con la desestabilización de Haití, o la idea de la otra dinámica por el Río de la Plata en Sudamérica, algo que no se veía, pero la presión en Colombia y Brasil ha hecho que la droga baje por ahí, también con la presencia de Ecuador. Además, está aumentando el número de narcotraficantes por el tipo de droga que se produce. Claro. Porque las drogas sintéticas son cada vez más baratas de producir y la demanda encima va en aumento. O sea, según Naciones Unidas, la producción de metanfetamina está creciendo y esto hace que el mercado se amplíe y que sea mucho más difícil de controlar. Lo que comentábamos del Triángulo Dorado, ahora vas a tener producción de opio y heroína, pero también de metanfetamina. Claro. Entonces, Bueno, y que muchas se mezclan. Aquí lo hablamos en el episodio del fentanilo, que es una droga tan barata de crear que ya se mezcla muchas veces con la cocaína. claro. Y eso al final te provoca muchas muertes por sobredosis porque alguien que está consumiendo coca no sabe que se está metiendo, sí, un poco de coca, pero luego una tonelada de fentanilo y eso Ese es te el mata. problema. Y O además, guarradas estas como el Tusi ahora que hay ahora. esa que es la una droga mezcla de- rosa Sí. esta. Sí, sí. Y además son dosis mucho más pequeñas para tener un Claro. efecto mucho mayor, que es lo que pasaba con el fentanilo. Claro. Para tú ese tráfico, a la mínima que entre Claro. una mula, te rompe todo, ¿no? Y otra dinámica interesante es el impacto que va a tener el regreso que está teniendo ya, el regreso de los talibanes en Afganistán. ¿Por qué? Porque Ujú. esta gente prohibieron la producción de opio en el país, lo que según informes acabará teniendo repercusiones en el mercado mundial, pero también en el mercado local. ¿Por qué? Porque no debemos olvidar que, y esto es algo
que cualquier estudio de producción de drogas te lo dice. Muchos de esos agricultores viven de producir estas plantas en sus países. Claro. Bolivia es otro ejemplo muy bueno con la producción de coca, que es algo muy artesanal. Sí, totalmente. Y además hay otra cosa que a mí me parece ya el giro más interesante de todo esto, y es el reto que suponen las nuevas tecnologías, que lo estábamos comentando al principio, la importancia que tiene la tecnología ahora en este mercado de la droga, en el narcotráfico. Es una industria que se adapta muy bien a esos cambios, perfectamente de hecho, y lo que se está viendo es que el mercado de la droga se está digitalizando mucho y los narcos utilizan esas nuevas tecnologías para su actividad, lo que hace mucho más difícil la persecución en ese entorno digital. Se utiliza, por ejemplo, encriptación para las transacciones y los mensajes, y esto dificulta mucho más el rastreo de esas operaciones. O sea, es algo que se ha criticado con las criptomonedas y tal, Claro. que es algo que ha habido ese tipo de actividades ilícitas y... Es que es muy difícil perseguir eso. Totalmente, pero que ojo, es verdad que desde que se creó Internet se ha utilizado para la venta de productos ilícitos, entre Está ellos inventado. también la droga, no es algo que venga de hoy y ahora. Pero la dificultad de ahora es que la tecnología se desarrolla mucho más rápido y esto hace que sea más complejo hacer frente al narcotráfico. Además, cada vez más gente tiene acceso a Internet alrededor del mundo, lo cual Y intensifica este fenómeno. Aquí hay un punto interesante y es, esto aquí me vas a decir, madre mía, Eduardo, estás divagando, pero A ver. ¿no? Hay aplicaciones de IA, que la IA se ha aplicado para descubrir nuevos materiales. No, yo no sé, esto lo estoy hablando pero la IA se puede aplicar para descubrir nuevas sustancias y mejorar sustancias que ya existen, ¿sabes? Sí, No me parece des ideas. descabellado. No, es que No yo des el otro día ideas. en una charla que dieron unos de Google, se han descubierto 2 millones nuevos de materiales con inteligencia artificial. ¿Quién te dice que no se puede aplicar para descubrir un fentanilo mucho más potente? Claro. Es decir, la industria farmacéutica va a aplicar tecnologías Claro. como estas. Oye, Siri, dime qué mezclar para No, pero crear una estoy- droga nueva, o como sea, en el Minecraft. Si alguno de los oyentes es químico o farmacéutico y sabe de esto, pero seguro que la industria farmacéutica está aplicando inteligencia artificial para descubrir nuevas sustancias. Claro. Y eso pues es un melón que ahí va a estar. Sí. Ya me estoy imaginando ese meme de Walter White en el laboratorio mezclando ahí con las No, no, probetas. pero eso... Sí, es algo que está ahí, que es uno de los grandes retos a futuro, esa intersección entre la tecnología y actividades ilícitas como el tema de las drogas. Claro, desde luego. Y aparte lo que comentábamos, que es que con Internet es mucho más fácil no solo la posibilidad de poder imaginar nuevas sustancias, sino comercializarlas, hacer negocios y que la gente compre esas mercancías y que no tiene por qué usar dinero al uso, sino que pueden pagar, como comentabas, con las criptomonedas o incluso los Bizums, que Sí, es muy es difícil verdad, de rastrear. es verdad. Claro. Esto dificulta Es que- muchísimo Es verdad. al final la lucha contra el narco. Pero es que también es mucho más sencillo que los consumidores accedan a servicios de delivery. O sea, imaginaos un globo, ¿no?, de droga en su propia ciudad. Y la pandemia fue precisamente el Sí, lo que acelerador Sí, eso, de esto, ¿no? O sea, pasaba. Sí. De hecho, Entonces, fijaos, hasta la Comisión Europea señaló que durante el COVID los camellos se digitalizaron y que esto ahora mismo, evidentemente, supone un reto enorme. Sí, o sea, sí, un salto tecnológico importante. No, la Comisión Europea quiere que nos digitalicemos, pues luego no quieren que los camellos Claro. se digitalicen también. Estos jóvenes emprendedores, Claro. no, pero... Deeply concerned Eso, con está esta deeply situación. concerned con la droga. Bueno, es cierto que este episodio es muy episodio pasillo, que le llamamos aquí, que Sí, aquí, es por una ejemplo, base. Claro, de aquí nos salen muchas ramificaciones. Sí. Tenemos otros episodios sobre Ecuador, pero, por ejemplo, no hemos ahondado en el papel de la droga, del opio, por ejemplo, en Afganistán, que es un factor determinante en la historia de Afganistán y, sobre todo, también en el conflicto. O el y en tema de la ocupación triple frontera, o en México. Sí. O sea, los cárteles mexicanos tendremos que hacer un capítulo. Es que de ellos. México, Claro, claro. Pero No, este es un repaso o general. o el tráfico interno en Estados Unidos, porque habéis visto la de Band of Brothers, no, ¿cómo se llama la serie esta de los moteros? Sons of Anarchy. Sons of Anarchy es bestial para entender cómo funciona el narcotráfico dentro de Estados Unidos, ¿sabes? Cómo, Claro. Entonces, es muy Tampoco amplio. no hemos analizado cómo están ahora mismo el narcotráfico en Europa. Claro. Que todo el tema neerlandés, el tema sueco, eso es O importante. sea, yo creo que este capítulo sienta las bases para entender el narcotráfico Y a y, que partir de ahí luego podemos Claro, sacar luego tenemos podemos que hacer otro y podamos y no tengamos que explicar todo desde las bases también. Otras cosas interesantes, que el narcotráfico se aprovecha mucho del sistema just in time, lo que hemos dicho de que Sí, parasita sí. el capitalismo, porque, por Total. ejemplo, tú metes droga en un contenedor. Claro, te llegan a tu puerto, Rotterdam, Barcelona, Algeciras, el que sea, X mil contenedores cada cierto tiempo. Tú no puedes mirar uno por uno, porque paralizas toda la economía. Entonces, tienes que mirar uno de cada 100. ¿Qué pasa? Pues que en el otro 99 es muy probable que alguno lleve droga. Entonces, así es como pasa la droga, ese tipo de cosas. Claro, o por ejemplo, un tema que se nos queda por ahí para más adelante analizar es
cómo los narcotraficantes, se han cualificado mucho más en cuanto a que ya no guardan el dinero en una caja fuerte. Es decir, ya el típico, el traficante italiano ya no tiene un negocio de basuras, ¿sabes? Ah, O sea, ya Tony Soprano ya. Claro, no, pero se especializa, es más difícil de seguir, es más difícil de rastrear. Es decir, esto es un tema amplísimo. Sí, o sea, es que un poco la derivada del alcohol, el tabaco, que eso al final son actividades legales, de las que los estados sacan muchísimo dinero y que siempre hay un dilema de, bueno, ¿esto qué hacemos? ¿Lo legalizamos? ¿Lo prohibimos? Todo el tema del cannabis, países como Uruguay, por ejemplo, que lo han legalizado. O Marruecos con el hachís y demás, Claro. que hay voces que plantean Claro. que eso se legalice para que entre dinero en la economía. Incluso hay clubes de fútbol donde se invierte ese dinero del narcotráfico en los clubes para blanquear. Es verdad, claro. O sea, Que realmente las líneas de negocio se diversifican Está muchísimo. todo Porque inventado. es que es un mercado millonario, ¿sabes? Es que Sí. ¿Y se puede acabar con esto? O sea, ¿es posible o realmente es una utopía decir, no, es que mira, siempre va a haber droga y como tal va a haber narcotráfico? Va a ser un mundo globalizado, no sé. Dale. No, yo lo veo muy difícil por lo que hemos ido comentando. Primero, porque por la mala orientación de las políticas, que hasta ahora se han focalizado sobre todo en la producción y no tanto en la demanda. Mientras haya consumo de droga, va a haber producción de droga. Y luego también, otro elemento importante, ese carácter transnacional. No es un desafío exclusivo de un Estado, no es un Estado que aplique una sola política, es un desafío internacional que requiere del interés y de la voluntad de muchos Estados, para los cuales muchos de ellos implica un negocio importante, hay intereses ahí muy relevantes, entonces yo creo que es muy difícil de atajar. Yo es que creo que no se va a acabar con ello. Lo que sí creo es que los estados, los gobiernos, tienen que estar preparados y tener planes para hacer frente a aumentos de adicciones. Y lo vemos, por ejemplo, en Estados Unidos. Si Estados Unidos, los gobiernos estadounidenses hubieran aplicado unas buenas políticas en los últimos 10-15 años para ayudar a los adictos y evitar o frenar el consumo, no tendrían la crisis que tienen ahora mismo de fentanilo y de consumo de opioides. Pero no han hecho eso, han dejado abandonado a nivel social y sanitario a la población y has liberalizado el mercado farmacéutico, y eso te genera un problema gordo, porque de nuevo entran muchas, primero de manera legal, y ahí te genera la adicción. Si tú controlas bien todo eso, te evitas problemas. Y es eso, ese fracaso de políticas públicas, la debilidad de las instituciones estatales, te genera que penetre el narcotráfico y que tengas personas que obedecen a los intereses del narco en esas instituciones. Y muy importante para el caso español, la desafección que se puede generar en las fuerzas de seguridad del Estado si no cuentan con herramientas para frenar a los narcos, porque eso te acaba generando una desidia vital. No puedo luchar contra esto, y acabas erosionando precisamente las zonas en las que más presencia y más inversión tienes que tener para frenar al narco. Claro, pero hay, por ejemplo, o sea, es el caso, creo que ocurre en el caso español, pero también habrá ocurrido, por ejemplo, con el tema, con el sur de Italia o incluso con el caso de Albania, que el hecho de que exista una economía informal también te garantiza paz social en muchas zonas, que si tú quitas eso, básicamente se te levantan porque hay muchísimo desempleo, muy poca actividad económica y tal. O sea, ¿hasta qué punto te compensa acabar con eso si a cambio lo que puedes obtener es un incendio de la No, pero es que no puedes acabar con un mercado de 400.000 millones de dólares. Claro. Es que es así. Un mercado invisible. Claro, un mercado invisible que se estima que mueve esto. Claro. Es imposible Sí, acabar que con da de ello. comer a tantas familias que a través de este negocio obtienen unos ingresos que no podrían ni soñar Claro, con otros. O sea, la clave es entender cómo funciona, que yo creo que con el CAPI queda más o menos claro. Sí, le podremos ir dedicando como derivadas a lo largo del Bueno, tiempo. que nos digan si quieren tocar algún tema concreto del narcotráfico, algún grupo criminal más concreto, Claro. que nos lo pongan. Sí, eso iba a decir que estamos terminando esto. Recuerda que el día 27 de mayo haremos en ese especial 100 episodios de No es el fin del mundo un preguntas y respuestas, y ya desde los comentarios nos puedes dejar la pregunta o duda internacional que tengas, algo que no entiendas bien y quieres que aclaremos, algún concepto, algún momento muy puntual histórico que quieres que expliquemos bien, pues en ese preguntas y respuestas lo abordaremos. Muchísimas gracias, Eduardo. A ti, Fernando. Muchísimas gracias, David. Nada, un placer. Y nada, no os droguéis, o no mucho al menos. Vamos a parecer como Maradona, lo de no Claro, drag, así, ¿no? La eso camiseta es, de no a la droga. Eso es. También No, la verdad es que Neom no ser somos gente hipócrita. bastante. O sea, el vermú, un vinito. Joder, tú ¿sabes? te metes unos cafés que cualquier día te da una pechusca. Ya, bueno, pero la vida es así. Eso en el siglo XIX con la Coca-Cola y la Como- cocaína. Como cuidado. ¿sabes? Como mi cafelito, Claro, me que se tomo. metía no sé cuántos cafés al día y claro, el pobre no acabó bien. Pero bueno, muchísimas gracias por escucharnos en Spotify, en iVoox, en Amazon, en Apple, por vernos también a través de YouTube. Y nada, que te esperamos en unos días. No sé de qué vamos a hablar en unos días. La semana que viene
¿Tenemos algo musical, puede ser? Es verdad. Es semana musical. Semana Semana grande. A ver de qué- estrenos también. Sí, muchos es verdad. estrenos, muchos que, estrenos. Sí, sí, sí. que se van a tener que ver en YouTube. Pues nada. que- Y de aniversario. Claro, es que se, Es que se es de nos juntan todo, muchas se junta cosas. todo, es la como semana grande. Eso es, semana grande. Aquí Mayo, sacamos mayo un- va a ser un paso o algo Claro, así. Traigo el San Pancracio. Eso, y lo pasamos por aquí. Pues nada, eso, que te esperamos aquí la semana que viene. No es el fin del mundo. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Producido por The Voice Village. Dirección Eduardo Saldaña. Conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez y Alba Leiva. Producción ejecutiva Ricardo Villa. Diseño de sonido y sintonía original Pablo de Diego.